Hola hermanos, una nueva serie devocional, Primera de Juan, el capítulo 3. Sabemos que lo escribió el apóstol Juan. Esta es una hermosa carta ideal para aquellos que están comenzando en la fe. De hecho, fue mi primera carta, primer libro de la Biblia que estudié verso a verso. Así que comenzamos la lectura. A veces vamos a leer los versículos, a veces no, pero ahí vamos viendo. Dicen, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí la palabra cuál puede ser traducida también con miren qué clase de amor, ágape, o sea, el amor divino, el máximo amor. Acuérdense, la escalita, ágape, filio, o eros, y el storge. El amor divino, el amor de amistad, de hermandad, en la iglesia, el amor erótico con la pareja, la esposa, el marido, y el sporge es más el amor familiar, ¿ya? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Obviamente el mundo nos conoce, sabe mi nombre, Carlos, etcétera, pero lo que no conoce es nuestra forma de vivir, no la acepta, a eso se refiere el versículo. Seguimos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Ojo con esto, amados, ahora somos hijos de Dios. Hay un proceso, muchas veces cometemos el error, pensamos que la salvación es heredada, mi papá es salvo, yo también yo ya nací salvo. Si Él está diciendo ahora somos hijos de Dios, está hablando que antes no lo éramos. En nuestra existencia hubo un momento en el cual no éramos, por lo tanto es necesario el arrepentimiento, es necesario mirar a Jesús nacido originalmente, viviendo de vida santa, de muerte sustitutoria y de resurrección después en su muerte. Así que ven, hay un proceso. A ver, alguno que destacar, versículo. El verbo ahí para le veremos tal como él es, en el griego es optomai, que significa mirar fijamente, o sea, ahí fijamente, o sea, con la mirada ya clara de lo que es el Señor, porque en aquel tiempo vamos a ser todos ya transformados y por lo tanto no vamos a tener la limitación humana para decir cómo será Dios, cómo será ese Dios trino, etcétera. Vamos a ver, mirar fijamente, claramente ahora quién es el Señor. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, cuando estés teniendo problemas de santificación, lucha con algún pecado, yo te recomiendo que recuerdes esta promesa y le digas al Señor, Padre amado, hazme puro como tú quieres, purifícame, santifícame, Señor, te lo ruego. Y aquí vemos esto maravilloso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Así que ahí pidamos al Señor que nos ayude a purificarnos. Cuando veamos que no estamos muy puros, santificándonos poco, podemos recordar que el Señor vendrá pronto y querrá que seamos mejor de lo que somos ahora. Así que sí, pidámosle que nos ayude a pecar menos y ser más santos para Él. Si eres nuevo en estos estudios devocionales que subo, cuando miro hacia acá es porque tengo mi portátil, mi notebook, como le quieras decir, y tengo los apuntes del estudio que ya realicé durante el día, entonces los voy leyendo aquí. Y si miro para acá es porque está la Biblia. ¿Ya? A destacar, la palabra purificar, ahí es en el griego hagnizo, limpiar de contaminación, exactamente, no solamente una limpiadita como el polvito que se le pega de repente a las Biblias que muchos no usan, broma, o la pantalla del portátil, como les digo, está acá al frente, no, sino que es algo que se contaminó. O sea, no es una limpieza cotidiana, es una limpieza de algo que quedó herido, dañado, etc. Así que a eso se refiere, se purifica a sí mismo. Claro, ¿contaminado de qué? Del pecado. El pecado es una contaminación. Sigamos. Todo aquel que comete pecado, iniquidad, donde dice infringe es iniquidad, ¿ya? También la hace, pues el pecado es iniquidad. Claro, todo aquel que comete pecado, iniquidad también, pues el pecado es iniquidad. Ojo con aquello, ¿ya? 5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Exactamente, nuestro Señor vivió puro, como dice Juan 1.29 en su Evangelio. Ahí anótalo, Juan 1.29, al lado del versículo 5, por si quieres tomar el apunte. El Señor era, a ver, voy a pausar un poco el vídeo. ¿Listo? Ya lo encontré. Dice Juan 1.29, el Evangelio. El siguiente día vio Juan Bautista a Jesús que venía a él
y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Te recomiendo que antes de estudiar Primera de Juan, leas, por lo menos lee el Evangelio de Juan. Ahí te vas a entender, van a cuadrar muchas cosas. Por lo menos léelo, el Evangelio de Juan, y de ahí estudias Primera de Juan. ¿Ya? Entonces, en el versículo 5 habíamos dicho, y saben que Él apareció, y la palabra utilizada ahí es la misma que se usa en el versículo 19, manifestó, que es la palabra faneró, hacerse visible, conocido, claro a algo o a alguien, ¿ya? Lo que pareció lo que hablábamos recién, de que ahí el Señor cuando se manifieste Él, le veremos de forma clara, ¿ya? Vamos ahora, continuamos, dice, versículo 5, terminamos, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sabemos que aquí está hablando de la forma de vivir, porque nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido salvados de condenación, pero igual seguimos pecando. Entonces aquí lo que debemos recordar lo que hablaba el primer capítulo de 1 Juan acerca de la práctica del pecado, a estar en un proceso de pecado, pero después vas a salir, estás en una caída. Entonces aquí dice, claro, todo aquel que permanece en él no peca, el que está firme. Muy parecido a lo que dice Juan 15, ¿ah? ¿Recuerdas? La vid y los pámpanos. Por eso te dije, lee primero el Evangelio de Juan y luego estudia la primera carta de Juan. ¿Ya? Entonces, no peca, todo aquel que peca no le ha visto. Versículo, claro, preguntémonos esto cuando nosotros u otra persona frecuenta demasiado cierto pecado. ¿Habré o habrá nacido de nuevo? ¿Conocerá a Jesús como su Señor y Salvador? Interesante, ¿no? Cuando vemos a alguien que constantemente cae en la grosería, en la vulgaridad, la infidelidad con su esposa, etcétera, y otras cosas más, es para preguntárselo, ¿ya? 7. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así que aquí, queridos hermanos, recordemos el versículo 29 del capítulo 2, también aquí en 1 Juan, dice, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso que estemos atentos, queridos hermanos, si algún hermano no hace actos de justicia, es bien injusto en cuanto a su forma de ver el Evangelio o tomar decisiones, veamos, preguntémonos si realmente es o no es. Por eso quizás inteligentemente el autor de Reina Valera 60 en el subtítulo puso hijos de Dios, porque aquí es un buen colador para saber quién es realmente un hijo de Dios y quién no lo es. Así que bastante interesante esto, ¿eh? Entonces ya el versículo 7 y un verbo que usa ahí, el verbo engañar, que es planao, significa andar errante, vagar, seducir, o sea, que nadie les seduzca, que nadie los hagan vagar de aquí para allá, que esta doctrina sí, que esta no, que esta puede ser, etc. Eso se refiere. El versículo 7. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro, que practica el pecado, como los fariseos, ¿se acuerdan que decían su padre el diablo, el mentiroso? Interesante, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio, claro, desde la rebelión que tuvo contra el Señor en el cielo. Luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, y la palabra apareció también es la misma, faneró, hacerse visible, hacerse conocido, claro, manifestarse a alguien, ¿ya? Para deshacer las obras del diablo. Y el verbo deshacer ahí es luo, deshacer, desatar, destruir, derribar. Qué interesante, ¿no? Así que eso, querido hermano, este es el primer video de la miniserie devocional de primera carta de Juan, pero el capítulo 3 estamos tomando.